Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Le damos la bienvenida a nuestro invitado Leancy Clemente. Leancy es ingeniero nuclear del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Bueno, bienvenido. Y Leancy nos está resultando un pionero de la inteligencia artificial en Venezuela, porque uno de los que está trabajando activamente en todo eso. No, y además en este programa, ¿no? Exactamente. Leancy, cuéntanos, porque aquí la inteligencia artificial todo el mundo habla de eso, pero realmente se sabe exactamente, hay muchas dudas, muchos temores, algunas confianzas, pero tú dices, ¿realmente la gente conocerá lo que es la inteligencia artificial? Sí, creo que a mí, gracias por la invitación, a mí personalmente me está pasando con la inteligencia artificial lo mismo que pasa con la energía nuclear, ¿no? Que está todo ese desprestigio y toda esa serie de cosas. Mira, para poner en contexto a los televidentes, vamos a definir tres cosas importantes que es la base de toda esta materia. Uno es el concepto de inteligencia artificial. Inteligencia artificial no son más que algoritmos que se han creado para que un programa o un dispositivo actúe parecido a un ser humano o piense parecido a un ser humano. Eso es inteligencia artificial, más nada. Hay otro concepto subyacente que es el machine learning. Se conoce mucho como el aprendizaje de máquina o el aprendizaje avanzado, pero se le conoce con el término en inglés de machine learning. Machine learning y deep learning. Y deep learning. El machine learning no es más que tratar de que un sistema aprenda en base a una enorme cantidad de datos. Bien, lo que se llama la big data. Entonces tú tienes millones, millones, millones de datos y en base a eso él va aprendiendo para tomar una determinada decisión. Y el deep learning, que es el aprendizaje profundo, no es más que la imitación del cerebro. O sea, redes neuronales, igual como las tenemos en el cerebro, por supuesto estas son artificiales, para que los sistemas tomen decisiones como lo tomamos nosotros. El conjunto de ellas tres es lo que estamos viendo en una serie de servicios, como por ejemplo, cuando Netflix nos recomienda una película. Cuando abres Google y Google tú dices, oye, pero ¿cómo supo Google que yo estoy interesado en estos temas? Sí, que te van circunscribiendo la recepción de datos a los temas que ellos sienten por la frecuencia con que los demandas o los tratas o los recibes, que a ti te interesan más. Por la frecuencia. Yo creo que la frecuencia ahí es un dato clave, ¿no? Sí. Ahora, en términos, claro, la gente habla de inteligencia artificial y bueno, sabemos eso. Pero ¿cómo usarla? Ahí es donde está la gran respuesta, ¿no? ¿Cómo usarla? Ya la estamos usando todos los días. Pero ¿cómo usarla bien? Todos los días, pero igualito. Mira, todo lo que produce la ciencia y la tecnología puede tener dos vías. La energía nuclear puede utilizarse para hacer bombas nucleares o como para por ejemplo, eliminar un zancudo. Claro, pero en este caso que la gente... En el caso de la inteligencia artificial hay un gran temor. Que está en manos de la gente. De hecho, ayer cuando venía ayer cuando fui me encontré con un amigo que le dije que venía a grabar, eso es lo primero que me dijo. Espérate, pero eso no va a acabar con la humanidad. O sea, ya hay un temor en el medio ambiente sobre eso. ¿Cómo utilizarla? Bueno, es una decisión individual de cada quien. Bien, por ejemplo, yo puedo utilizar la inteligencia artificial para automatizar mi casa. Puedo utilizarla, en este momento, yo particularmente utilizo Google, que antes lo utilizaba para buscar todo lo que se me ocurría, todo lo que necesitara. Ahorita solamente lo utilizo para transacciones bancarias o para buscar una página web. Del resto, se utilizan los chats como el GPT, sí, como el Bard de Google, o sea, las grandes empresas, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, han sacado su sistema de inteligencia artificial con el cual tú puedes interactuar. Entonces, antes nosotros nos pasábamos una hora viendo páginas y páginas y páginas para buscar una sola información, ahorita no, ahorita tú le escribes y tú le dices qué es la inteligencia artificial. Y ya todo eso está ordenado sí, ahí. cómo preparo un gazpacho andaluz. ¿no? Ahora, es lógico que la gente tenga ciertos temores y que la gente se haga la pregunta que se hace Manuel, ¿no? Porque, fíjate, si yo le meto un estoraque así, como lo he hecho, a uno de esos chats, y yo le pido un resumen y te lo hace perfecto, entonces tú dices, bueno,
va a llegar un momento en que no nos va a hacer falta pensar. Y ahora que nos quejamos de que los muchachos de repente con los buscadores sencillamente no leen y entonces se están embruteciendo en realidad, aunque consigan información mucho más rápido, más fácil. Tú dices, bueno, ahí yo estoy viendo un señor igualito a Leanza, igualito a Manuel Felipe, en televisión o en YouTube o en cualquiera de las redes, diciendo una serie de cosas que no puede ser posible. O sea, hasta te pueden clonar. Entonces, ahí es donde vienen los temores de la gente. Sí, fíjate, precisamente ahí es donde viene la decisión humana, la decisión de uno mismo de cómo darle ese uso. Por ejemplo, yo tengo 2 niños en la casa de 13 y 17 años, que tú le quitas el celular y pega el chillo. No, es que no se hallan, como decimos en criollo. No. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál ha sido nuestra decisión? Bueno, vamos a reglamentar las horas. ¿No quieres soltar el celular? No lo cortas, pero yo te corto el internet. Entonces ya ellos se van acostumbrando. Por ejemplo, hacer las tareas. Eso que acaba de decir es bien importante, porque ahorita con los GPT, eso que yo estoy diciendo, con el sistema de inteligencia artificial, los muchachos ahora quieren hacer las tareas, no van a aprender. Nosotros, ¿por qué aprendimos? Porque nosotros tuvimos que utilizar una regla de cálculo, después una calculadora, después tuvimos que ir a una biblioteca. Esa parte investigativa que nos abrió la mente abstracta y todo ese poco de cosas. Y entonces, eso es lo que desalienta la inteligencia artificial. Por eso es que la decisión del ser humano es importante ahí. La de los padres, la de uno cómo utilizarla, es mi propia decisión. De manera que... Es la nueva educación, pues. No, sí. Al contrario, yo no quisiera que fuera la nueva educación. Pero en términos prácticos. En términos prácticos para nosotros sí. Claro. Es que estoy pensando mucho en porque como está hablando de los muchachos, claro. Porque es que a mí me preocupa. A mí me preocupa porque ya no hacen deportes. Ya el celular es una extensión de su cuerpo, ¿no? Y de su cabeza. Y de su cabeza, correcto. Entonces, ese proceso de enseñanza-aprendizaje, nosotros tenemos que reforzarlo. De hecho, se está hablando mucho de las marcas de agua, de manera que cuando un muchacho vaya a hacer una tarea, ¿no? En vez de hacer su investigación, en lo que saque va a salir con marcas de agua. Quiere decir que no puede entregarlo como una tarea. El profesor le va a decir, mira, de esta marca, ¿de dónde saliste? ¿De dónde saliste esto? Allá hay algoritmos que inclusive van a utilizar las empresas de patentes y todas estas cosas para establecer si eso que tú hiciste lo sacaste de la inteligencia artificial. Bien. O fue una deducción tuya, o producto de una investigación, producto de una reflexión, y tú lograste estructurar una propuesta, ¿no? Por ejemplo, cuando yo creo muchos artículos, ahorita yo busco el material ahí, utilizo inclusive varios modelos de inteligencia artificial, de la de Microsoft, el de Amazon, el de Google, pero yo después hago mi conclusión. O sea, a mí eso lo que hizo fue que me redujo el tiempo de investigación. Claro. Pero eso tiene que ser original mío. Claro. ¿No? Ahora eso, tú tienes criterio para usar eso si de alguna manera te preparan para eso y te enseñan para eso, que es lo que nos está pasando ahorita, creo yo. Ahora, igualmente, te quería indagar, ya que estás tan metido en esto, en Venezuela, ¿qué tan avanzados estamos en esto? Bastante. Y te pongo un ejemplo sencillito, en beneficio del tiempo. Nosotros en el Grupo Horticentro manejamos una empresa, un gestor documental para automatizar procesos de las industrias, de las empresas y el manejo de todo lo que es el documento. Nosotros los venezolanos todavía no hemos quitado de la mente el papel y el sello, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una entidad financiera que tiene 50 años dando préstamos, entonces todos esos formatos son escritos a mano. Si yo quiero agarrar esa base de datos y decir, déjame ver cómo fue mi clientela, qué edad tiene, cuáles son las preferencias, cuáles fueron los tipos de créditos que pidieron, unos fueron automovilísticos, otros fueron hipotecarios. Cuando yo quiero manejar esa base de datos, la tengo que tener en forma digital. Claro. Entonces, si la tengo en forma escrita, ¿qué es lo que hago? Simplemente la digitalizo primero y con un sistema de aprendizaje de inteligencia artificial, yo le pongo unos 100 formatos de esos escritos a mano y él va aprendiendo, ¿no? Y luego eso, le hago una prueba, veo cuáles son los niveles de errores que hay en el campo nombre, en el campo cédula, en el campo de número de cuenta, y con 100, 200, no importa qué mala sea la caligrafía, él va a ir aprendiendo lo que se llama el Machine Learning, y luego agarro 5 millones, 10 millones o 1 millón de documentos de eso y en una semana ya los puedo convertir en una base de datos y darle a mi cliente para que haga indexación de los datos, vea las imágenes,
y saque sus estadísticas. Bueno, eso lo estamos haciendo ahorita aquí en Venezuela. Ese es un servicio que ustedes están prestando. No solamente en Venezuela, nosotros estamos exportando ese servicio para el exterior. Es un orgullo para nosotros, porque mi equipo de desarrolladores, todos somos venezolanos. Y lo estamos exportando al exterior y estamos teniendo una buena... Y ya que hablaste de campo, desde otro punto de vista, vamos al campo de verdad. Dicen que a nivel de agricultura esto es de una utilidad increíble, por muchas razones. Por ejemplo, antes los campesinos, ahora yo no sé cuál será el mejor sistema, me lo pregunto ahora, ¿no? Antes los campesinos eran muy hábiles en eso de volar por instrumento, es decir, con su experiencia de vida, amarrada a la tierra, ellos sabían cuándo iba a llover, cuándo no iba a llover, cuándo iba a haber esto, cuándo iba a lo... Ahora con la inteligencia artificial, ellos simplemente con apretar un botón saben exactamente cuáles son las condiciones para sus siembras, para sus diferentes actividades del campo. Bueno, para no repetir lo que dijiste, lo mismo se está haciendo en la medicina. Entonces, fíjate, yo por ejemplo, tú vas a tu médico de confianza. Ese médico es un señor de 60 años, por ejemplo. Ya un médico de 60 años, especialista, ha visto suficiente cantidad de pacientes, y tú tienes confianza en él, porque probablemente la patología que tú tienes, ya él la vio en 1, 2, 3 o 4 pacientes. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo logro tener una base de datos que ya existe, en donde no hay 5 o 6 pacientes con la misma patología, hay 1 millón de pacientes con la misma patología, porque nunca vamos a sustituir al médico. Y ese es el temor de mucha gente, que va a ser sustituida. No va a ser sustituida, pero simplemente esto es una herramienta y hay que verlo como tal. Entonces ya ese médico va a buscar y dice, bueno, este paciente fulano de tal, tiene tal edad, tal contextura, es diabético, es hipertenso, etcétera, etcétera, etcétera. Ayúdame. Y lo tienes a mano. Y se viene 1 millón una información de 1 millón de datos. Claro, siempre queda la conciencia de él y tomar la determinación. Pero esa es una herramienta que tenemos. Ahí el temor de la sustitución de las personas. No van a ser sustituidas. No, porque la secretaria, en vez de buscar un archivo que tiene 40 o 50,000 fichajes ahí, ¿y por dónde archivaste? A mano, y por dónde lo archivé, y que dice, bueno, ahora la secretaria, la misma secretaria, se sienta, prende el sistema, aprieta un botón y le dice, mira, doctor, aquí está el récord de su paciente. Es que esa duda ha existido siempre, ¿no? Ante estos grandes adelantos tecnológicos, la preservación del trabajo tradicional, pero siempre ha habido esa sospecha, pero al final se ha demostrado que nuevas tecnologías, claro, ahí el temor. Y tienes tú el ejemplo tuyo de la agricultura, cuando salieron las segadoras esas máquinas, entonces ya la recolección no la hacían 200, 300 personas, pero esas 300 personas se murieron, se quedaron sin trabajo, no, se reorientaron, se reeducaron, entonces ya no están cogiendo sol, sino están en una oficina, están en un almacén, están haciendo preservación de ese cultivo, ¿no? Entonces no debe haber temor, pero siempre está la decisión del ser humano. ¿Por qué? Porque hay una parte que no lo podemos sustituir en la máquina, la parte emotiva, la parte sentimental, la parte de empatía, la parte de la convivencia. No, y es igual a lo que tenemos ahorita, las redes. De repente, mira, hay gente que usa las redes de una manera fraudulenta para alarmar, para esto, pero hay millones de personas que las usamos de una manera responsable. Y los sentimientos y la gracia, por ejemplo, yo estaba buscando algo gracioso para contarte aquí en inteligencia artificial. Ya tenemos que ir terminando, que a medio minuto. Es malísima echando chistes, porque no tiene esa parte humana. Exacto. De la empatía, del humor. Del humor, de la persona que entonces, hacia ese camino vamos. Se está utilizando en muchas partes, en la televisión, la vamos a utilizar en las casas, para muchos propósitos. Para muchos propósitos, pero hace siempre, no se olvida, una herramienta. Exactamente. Bueno, muchas gracias por venir. Siempre tan interesantes tus novedades que nos traes. Sí, vamos a la pausa, ya volvemos.